Lo prometido es deuda, gente hermosa del internet, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los 4 libros que leí en el mes pasado, porque pues hice una pequeña encuesta y resultó que esa fue la ganadora. Entonces, gente hermosa, muchas gracias por estar contestando y me muero de ganas por hacer un video de este estilo. Con pequeño disclaimer, yo no soy el tipo de persona, yo lo fui hace mucho tiempo, ya no, que no puedo leer más bien 400 libros al mes. Yo plenamente me tomo mi tiempecito, lo disfruto, lo aprovecho. No estoy todo el tiempo acabándome y devorándome libros. Tengo meses que son más productivos que otros, sí, pero me concentro mucho en disfrutar la experiencia del libro como tal. Tengo la gran cláusula y política de que no me permito terminar libros en un solo día. Ya no lo encuentro agradable. Nunca lo he encontrado agradable. Como que lo mínimo que para mí representa un libro es 2 días. Así sea el libro más cortito de la historia, yo necesito leerlo en 2 días. Entonces quería platicarles acerca de los 4 libros que leí en el mes pasado. Les agradezco mucho que hayan estado contestando esas encuestas. Y pues sin nada que decir, vamos a comenzar. El primer libro que terminé en el mes fue The Afterlife of Holly Chase, de Cynthia Han. Este es un libro muy viejito ya. Incluso en las modas se notaba mucho que ya era muy viejito, porque describía algunos outfits de la que se supone que es como una chava súper bien vestida y que es como súper precavida en su looks. Y es como de, ay, preciosa, eso pasó de moda hace 10 años. Hubo un tiempo en el que escuché hablar mucho de él y yo tenía muchísimas ganas de leerlo, pero como que no encontraba por dónde. Y entonces estaba como, antes de un viaje descargué un montón de libros y entonces fue de, ay, tengo este. Pasó el viaje y pasaron como 4 meses y no lo toqué. Y entonces estoy como buscando qué leer en Kindle, porque estoy de, a ver, voy a leer algo en Kindle, que no sé qué, y termino encontrándome con The Afterlife of Holly Chase. Este libro trata de la historia es como una especie de retelling o de spin-off con la historia de Ebenezer Scrooge, el cuento de Navidad. Créeme que lo conoces, chance no por nombre, simplemente es el hombre que es tan malvado que en la Navidad recibe la visita de 3 fantasmas, el fantasma de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Pasa esta historia en el universo en donde Scrooge fue el primer hombre al que la compañía, digamos, intentó salvar. Y entonces siguen con esta misión después de 130 y cacho años e intentan ir salvando a una nueva persona por cada Navidad, enseñándole los recuerdos de su pasado, de su presente y de su futuro. El gran problema es cuando llega el año de Holly Chase, la cual es una chava pues bastante malvada, tan malvada como para ser considerada una posible Ebenezer Scrooge. Recibe la visita del pasado, presente y futuro y a la mañana siguiente decide no cambiar. Es decir, decide que no fue cierto, decide que lo va a ignorar, decide que ya no es una mala persona y que no se lo merecería y que no va a hacer ningún improvement en su vida. Sin embargo, ese mismo día, 25 de diciembre a las 9 de la mañana, pasa a mejor vida después de un accidente. Sin embargo, en vez de pasar a mejor vida, termina despertando en un edificio donde le dicen que es el siguiente fantasma de las Navidades pasadas. Es decir, que ya que pasó a mejor vida, no va a pasar a mejor vida por completo, porque va a estar en Nueva York en condición de fantasma y que va a tener que ser el fantasma de las Navidades pasadas. Tiene este trabajo durante 5 años. Básicamente podemos observar cómo es el proceso detrás de escoger a un Scrooge y cómo se hace, hasta que encontramos al Scrooge número 138, si mal no me acuerdo, algo por el estilo, que termina siendo Ethan Winter III, si mal no me acuerdo, no sé si segundo o tercero, pero uno de esos números, que es pues un tipo muy bien parecido, de su edad más o menos, bastante adinerado el camarada, que es malísima persona, o al menos suficientemente mala para ser considerada una Ebenezer Scrooge. Holly tiene estos momentos como un chispazo hacia él y de una manera u otra termina siendo un Scrooge bastante peculiar, en donde ya se imaginarán por qué género nos estamos inclinando. Efectivamente, damas y caballeros, nos estamos inclinando un poquito al romance. Es una historia que habla muchísimo más que de solo el romance, pero pues sin duda alguna tiene sus momentazos. Este libro yo lo califiqué con 4 estrellas en su momento. Me atrevería a decir que ya subió como 4 estrellas y media. Lo que pasa es que cuando lo califiqué acababa de leer el final y es un final
que deja uno pensando, ¿sabes? Que sí te deja así como de, ay, santa madre de Dios que acabo de leer. Este libro también me gustó mucho porque tuve un maratón con él, es decir, como que ya tenía muchas semanas leyéndolo y nada más no lo acababa, y entonces un día simplemente como que lo comencé a leer y me encontré incapaz de soltarlo y estuve como 6 horas seguidas leyendo porque era de santa madre de Dios, no me puedo ir sin saber cómo va a terminar esta cosa. Es muy interesante todo el concepto porque, como les digo, podemos ver cómo se escoge al Scrooge y podemos ver que no simplemente le ponen 3 recuerdos randoms de su pasado, 2 de su presente y el peorcito del futuro, sino que plenamente hay toda una logística y una estrategia detrás de ponerle qué recuerdos al Scrooge. También tenemos toda esta estética de cómo funciona la función, digamos, el show cuando van con el Scrooge. Pero creo yo que uno de los puntos más interesantes y más fuertes de la historia es Holly Chase, la cual es una protagonista bastante sólida. A pesar de ser el fantasma de las navidades pasadas, pues ella no aprendió, ella literalmente decidió no cambiar. Y entonces nos vamos a encontrar con una protagonista que es bastante sarcástica, bastante pasivo-agresiva, que es todavía bastante rebelde, que por más que ya haya crecido, pues sigue atrapada en el cuerpo de la chava de 16 años que era cuando pasó a mejor vida. Y entonces tenemos que lidiar con toda esta pesadez de la gente siguió adelante y la gente ya creció y la gente ya cambió y mi papá ya hizo esto y mi amiga ya hizo lo otro y yo sigo como el fantasma. Y fue un final que plenamente yo creo que estuvo muy fuerte, a grado de que no sé todavía cómo sentirme con él. Creo que fue el final correcto, pero deja pensando. Es también un libro muy romántico, tiene frases muy muy bonitas de romance que ya están conmigo por siempre y que uno aprendió tanto de este libro. Entonces 4 estrellas y lo voy a subir yo creo a 4 estrellas y media. El siguiente libro fue un audiolibro que se llamó Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Este es un libro que a mí mi mami me lo recomendó mucho porque ella sigue mucho esta psicóloga y me dijo, no, es que va a estar muy bueno, deberías leerlo, vamos a aprender juntas, no sé qué. Yo no lo pensaba leer, lo encontré en la aplicación de audiolibros y fue wow, y entonces lo decidí comenzar a leer. Básicamente habla de pues todos los principios que se debe de seguir o que podríamos implementar en nuestra vida para literalmente tener buena suerte en todos los aspectos. A este libro yo le puse 4 estrellas y media, me pareció un muy buen libro con muy buenas lecciones. No sé si ese es el mejor libro de ayuda personal del mundo. No, ni siquiera sé si es el mejor libro de autoayuda que he leído, pero sin duda alguna es un libro con lecciones muy bonitas y del que sí se puede llevar mucho, digamos, el mundo. Trata mucho estas cuestiones no solo de, la actitud, sí llega a hablar de la actitud, pero también es un libro que va un poquito más profundo y te habla incluso de el sueño. No solo te habla de la comida literalmente, sino también te habla mucho de los suplementos. Y entonces te habla del trauma y tiene unas experiencias muy buenas porque esta señora fue una psicóloga en Camboya, ¿Camboya? Ay, perdónenme si estoy diciendo mal el nombre, pero fue una psicóloga y en una región muy, digamos, en condiciones muy tristes. Trabajó con varios chavos que pasaron condiciones muy horribles y entonces llega a contar sus experiencias en muchas cosas y pues plenamente uno sí aprende, o sea, uno sí dice wow. El siguiente libro también fue de crecimiento personal. Este lo leí en digital, pero no fue ni Kindle ni audiolibro, sino fue como un libro de la misma aplicación de audiolibros y se llama El año de 12 semanas. A este libro yo le puse 3 estrellas y media. Básicamente habla de cómo ser más productivo con el statement de ahora, en vez de trabajar durante 12 meses en un proyecto, vamos a trabajar 12 semanas. Y entonces es como, dice que al haber metas, digamos, más a corto plazo, pues hay más urgencia por realizarlas. Mientras que si las metas fueran de enero a diciembre, pues ya es como, tengo tiempo, luego puedo hacerlo, no tengo ganas. Y entonces dan muchos consejos de productividad. El gran problema que yo tuve con este libro es que es supremamente repetitivo, es decir, tiene como 250 páginas. Lo pudimos haber bajado a 150, de verdad, sin el menor problema, y hubiera dicho exactamente lo mismo que dice ahorita. Porque como que intenta convencer mucho de, es que soy el mejor programa para vivir tu año. Y entonces por lo mismo cae en un poquito como la sobreexplicación y hay más testimonios de gente diciéndote lo bien que la vas a pasar que el autor explicándote cómo hacerlo bien.
Al final tiene un apartado en donde por semanas te va diciendo como de, ok, ya empezaste esta semana, te debes de sentir así, así, así. Recuerda que tu motivación puede... Y me pareció un buen detalle, honestamente. No me pareció un mal libro, simplemente no me pareció el mejor libro ni de productividad ni de crecimiento personal al que me he enfrentado en la vida o al que me podría enfrentar en un futuro. Entonces fue como de, ok, estás genial, de verdad te lo agradezco mucho, no me lates tampoco lo suficiente como para ponerte en la lista de los mejores. Y oigan, dejé lo mejor para el final, porque este mes también leí Beach Read de Emily Henry. Es un libro al que yo le tenía cero fe y que sin duda se convirtió en uno de los favoritos del año. Entonces vamos a platicar a moco tendido de él. El libro terminó con 4 estrellas y media, que podría subir las 5 plenamente, pero no, como que todavía sentí que el 4.5 se quedaba perfecto para él. Es la historia de... Es que aparte me sentí lo más identificada que se puedan imaginar. Trata de la historia de 2 escritores. Es un libro muy famoso en BookTok y precisamente por lo mismo como que lo conocí y yo dije, no, o sea, jamás va a pasar porque... pues yo no soy de leer romances así solitos. Me gusta la fantasía con romance, misterio con romance, ciencia ficción con romance, pero romance no me termina de encantar. Pero me aparecieron algunas quotes en internet y fue de cielo santo, no puedo no leer esto. Básicamente, Beach Read habla de la historia de 2 escritores. Él es como un escritor de historias muy thriller, muy misterio, pero sobre todo historias siempre que tienen un final triste. Y ella es una escritora de romance, bueno, de ficción para mujeres, donde siempre hay un final feliz. Los dos se conocían desde la universidad y de hecho se la pasaron toda la universidad compitiendo por los primeros lugares de los concursos. A veces ganaba él, a veces ganaba ella. Se separan, se distancian y unos años después, varios años después, ella termina yendo a un pueblo, digamos, a pasar el verano con otras intenciones, que es vender la casa en donde se está quedando. Y termina descubriendo que su vecino es este mismo chavo de la universidad, con el cual, por cierto, se lleva bastante mal. Y de una forma u otra terminan haciendo una apuesta en donde deciden que la primera persona que logre escribir un buen libro del género contrario y lo logre publicar, va a ganar. O sea, la escritora de romance le va a tocar escribir un libro más de thriller, más de misterio con un final triste y viceversa. Y pues en este proceso, como es un libro de romance, pues se podrán imaginar para dónde va la historia. Es una historia de bastante romance y un romance que uno dice, santa madre de Dios. Creo que también es mucho el hecho de que yo no había leído romance ya en un buen rato, pero resulta que en el romance los personajes lo son todo. O sea, no hay un villano al que derrotar, no hay una dinastía a la que derrocar, no hay un culpable al que averiguar. Son plenamente 2 personas encontrándose y amándose y queriéndose, y entonces da mucho espacio para desarrollarlos aún más. Entonces, sí, hubo algo que me fascinó de este libro, fueron sus personajes, específicamente Augustus Everett, August. Se me hizo wow, porque me sentí muy identificada con él. Sí, no como, o sea, no lo amé como interés romántico, no se convirtió en un novio literario para mí, pero sí fue como de Gus, I feel you, como de plenamente te entiendo. Hubo frases que fue de santa madre de Dios. Llegó un punto en el que sí dije, ¿quién le pasó mi biografía a esta señora? Y le dijo que podía lucrar con ella. Hay frases muy románticas, hay como traumas de los 2 lados que se me hicieron muy lindos. Tenemos una historia que es bastante pues dulce, pero que logra tener a 2 personajes que son muy complejos y que han atravesado por distintos traumas que sí los han formado y que sí los han acompañado, y ninguno está, digamos, en su mejor momento. Entonces es enamorarse a pesar de no estar en el mejor momento el uno del otro. Llegué a sentir que algunas descripciones estaban medio raras y sí llegué a decir como de ay, como que esa parte de este capítulo como que no me latió, pero creo que en general fue un buen libro, porque aparte tenemos, digamos, esta historia donde Gus está intentando entender un hecho de su pasado a través de su escritura, y entonces está escribiendo acerca de una, digamos, de una secta. No tienen, o sea, no es que él estuviera, sino simplemente es como ve el, digamos, el meollo, el core del asunto a través de, y entonces tenemos varias escenas hablando con sobrevivientes de lo que viene siendo un culto, y vamos viendo cómo estas personas pueden enseñarles algo a los 2 y cómo los 2 van viendo los acontecimientos de una manera mucho más adulta,
conforme va pasando la historia. No es nada pesado, lo leí rapidísimo, por eso leí mucho este mes, plena y sinceramente, porque fueron muy buenos libros con los que me encontré. Y creo yo, y me atrevo a afirmarlo, tiene alguna de las quotes más románticas que he leído en libros en los últimos años. No le llegaron a los talones a Heartless, pero sobre todo hubo un momento que como escritora yo dije, esto me gusta lo suficiente como para en su momento hacerlo en mis libros, que es, uno no se da, el propio personaje no se da cuenta de sus traumas, o si lo saben, no lo sabemos, pero la otra persona lo entiende. Hay una frase en la que ella dice y entonces entendí que Gus se sentía así, ya está, por esto y esto, y entonces es muy romántico porque es ver que hay otra persona del otro lado, que no es uno mismo, que se está dando cuenta de los traumas y que al ponerlo en palabras suena muy romántico. Una queja que tengo con este libro es, sé que la chava pues que lo escribió es escritora, y sí creo, y lo digo fervientemente, que pues cada proceso de escritura va a ser distinto, pero sí hubo algo que me molestó mucho, es que los dos fueran escritores completamente en brújula, de hecho me atrevo a decir antena. Eran escritores que, bueno, no sé cómo funcione ya que son escritores como tan famosos, porque los dos han tenido libros muy célebres, pero ellos era de que escribían un borrador y lo enviaban, y ya. El corrector de la editorial se encargaría de acomodarlo todo, y para mí es un chance, ya después de tantos libros publicados, así funcione. Pero sí hubo un momento en el que dije, así no es. O sea, no se trata de escribir a crappy draft como ellos lo describen y simplemente que ya luego por arte de magia termina en librerías. Hay que hacer un proceso de corrección, preciosos. Sí, habemos gente que planeamos, o sea, al menos uno podía más o menos planearle, ¿saben? Pero fuera de eso, los personajes me encantaron, la historia me encantó. Hubo algunas escenitas que sí dije son tantito relleno, por ejemplo con lo del culto y con una escena de una fiesta de una pool party en la alberca, que sí dije como de, ay, o sea, pudimos haber recortado tantísimo estas escenas, pero no. Pero fuera de eso, me pareció un libro increíble. Sin duda alguna me pareció probablemente uno de los libros más románticos que he leído en el año. Y he leído libros bastante románticos en el año. Sin embargo, sí me pareció una historia muy bonita. Sí entiendo por qué se hizo muy famoso en su momento. Y la disfruté demasiado. De verdad, fue un libro que sobre todo las frases en donde January, porque se llama January y Gus, cuando January descubre algo de Gus, o sea, cuando se da cuenta, el cómo lo pone en palabras se me hizo tan hermoso. Y es que aparte Gus es un personaje tan lindo, o sea, uno se siente totalmente como, o sea, con tanta empatía por él. Y personalmente, si les digo, lo confieso, si hubo varios momentos, varios pasajes del libro en el que dije, esto es literalmente la forma en la que me he sentido. De verdad, fue como puso en palabras lo que yo traigo acá, hecho un revoltijo. Y lo hizo muy bien. Plenamente es un libro muy interesante y que agradezco mucho haber leído. También es el último libro que leí en este mes, entonces vamos a recapitular un poquito. El primer libro del mes fue The Afterlife Holy Chase. Nos seguimos con Cómo hacer que te pasen cosas buenas y luego con El año de 12 semanas. Y terminamos con Beach Read, que es el que tiene la calificación más alta. Leímos 2 de romance, 1 de fantasía, que es el mismo de romance, y 2 de crecimiento personal, que no soy mucho del crecimiento personal, pero pues ahí acabé. Les agradezco mucho que estén aquí. Sé que es un video un poquito más cortito y un poquito más personal de lo normal, pero pues yo pregunté y ustedes respondieron que querían el wrap up, entonces se los agradezco mucho. De nuevo, no soy la escritora que más lee y luego me cuesta por momentos volver al hábito, pero lo disfruto mucho y agradezco mucho que estuviesen aquí a lo largo de todo el video. Si quieren compartirme sus lecturas del mes, por favor compártanlas. Estoy muy agradecida de que estén aquí. Sí leo libros en físico, antes de que me lo digan, fíjense, justo lo tengo acá. Si hago otro wrap up, nos vamos a encontrar con Yield, que es la segunda parte vamos a encontrarnos con Cursed, que es el segundo libro de Yield, que es de Marisa Meyer. Marisa, te amo, te adoro, preciosa. Tú eres mi 3-fosfogliciraldehído y yo soy tu HDAP, la amo. Entonces, es un libro bastante pesadito y ya voy un poquito cercana a la mitad. No exactamente cercana a la mitad. Bueno, sí, vamos a decir que sí. Es que tiene 600 páginas. O sea, Marisa, libros más cortitos, preciosa.
pero sí leo en físico, solo que justo este mes como que se me facilitó mucho el leer 100% en Kindle. Y los audiolibros, pues siempre leo audiolibros, a veces soy más rápida, a veces soy más lenta, pero pues se me da bastante bien. Y lamento mucho si no traje los 600 libros que se podían haber estado esperando. Si quieren que siga haciendo estos videos, muchas gracias por estar aquí. Sígueme en todas mis demás redes sociales. Aquí ya me estoy enfocando un poquito más en libros, porque al menos los últimos 3 videos han sido sobre libros. Pero también puedo hablar de la escritura si me lo pides. Si también tienes algún interés en un video mucho más puntual, vas a encontrarlo en mi perfil de TikTok. Te lo puedo asegurar, ahí tengo todos los videos de todos los temas de escritura. Y si no lo tengo, por favor déjamelo en los comentarios, porque yo respondo a todos los videos que se me pide hacer. Muchas gracias por estar aquí. Soy Feli Bonfire y nos vemos en un próximo video.